¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando y avanzando. Y vean que estamos iniciando una nueva semana. Estamos iniciando prácticamente, bueno, de hecho ya arrancamos en esta etapa la recta final de nuestro curso, ¿no? 2 semanas y una clase más y acabamos prácticamente el contenido. Entonces, pues veamos, hoy 17 de octubre trabajaremos con el tema de aplicaciones de los vectores. Eh, Pensé tentativamente en dejar dos sesiones, es decir, hoy la hora 40 minutos pues sería con aplicaciones. Vamos a ver cómo nos va. Quizás pues podamos trabajar solamente la mitad y vamos a ir adelantando los temas. Vamos a ver cómo nos va. Tampoco pues quiero que corramos mucho porque quiero que este tema pues quede bien claro. Porque el tema que vamos a trabajar pues no simplemente nos va a permitir repasar los temas de vectores que hemos aprendido hasta el momento, sino también repasar los temas de coordenadas en el espacio tridimensional. Estamos entonces, por eso quiero trabajar y abordar ese tema pues lo más lento que podamos. Recuérdense que ya trabajamos en nuestra última sesión pues lo que es el sistema coordenado tridimensional, que los planos coordenados, que los ejes coordenados, la fórmula de la distancia. Hablamos un poquito de las esferas, ¿sí? Luego nos metimos a la idea de los vectores, como que son los vectores en dos, en tres dimensiones, vectores unitarios, y creo que con eso terminamos nuestra clase, ¿no? Entonces, pues sigamos avanzando. Hoy, 17 de octubre, pues trabajaremos con aplicaciones de los vectores. Y por supuesto, pues me voy a enfocar más en aplicaciones de los vectores de forma tridimensional, ya que pues si por allí en algún curso física básica que ustedes ya llevaron, pues trabajaron inevitablemente con vectores y aplicaron que el equilibrio de cuerpos rígidos y todo, pero trabajaron en dos dimensiones y yo quiero reforzar principalmente las tres dimensiones. Uno de los elementos principales que vamos a trabajar aquí en la aplicación de los vectores, el elemento principal, es el vector unitario. Recordemos que el vector unitario que aprendimos, el vector unitario, es aquel vector que tiene la característica de que su magnitud es 1. ¿Sí? Es decir, lo que mide el vector es 1. Y para calcular un vector, pues dijimos simplemente que pues, tengo que sacar la magnitud del vector. No es cierto. Es el vector dividido a la magnitud del vector. ¿Estamos? La magnitud del vector. Y quiero que noten algo bien importante aquí. Y es que supónganse que yo conozco el vector unitario. Y lo que quiero hacer es calcular el vector. Pues se podrá, pues sí que se puede. Vamos a ver cómo. Cuando nosotros hablamos de vectores, principalmente su aplicación es directamente a la física. Y quiero que observen algo bien importante. Es que este vector, por ejemplo, puede representar una aceleración, una velocidad, una fuerza, cualquier elemento vectorial físico. Y esto de aquí, al hablar de su magnitud, estamos hablando pues de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos un vector velocidad. Los vectores velocidades son aquellos elementos que tienen magnitud y tienen dirección. Es decir, yo sé a cuánto va y hacia dónde va. Por ejemplo, yo voy acelerando o moviéndome a una rapidez de 40 kilómetros por hora al norte. Entonces tengo una magnitud y una dirección. Mientras que la rapidez, que la definimos como la magnitud de la velocidad, es aquella cantidad en la que únicamente me interesa pues la magnitud, es cuánto mide. En este caso, en este ejemplo en el que dijimos el vector velocidad de 40 kilómetros por hora hacia el norte, en este caso la magnitud sería simplemente 40 kilómetros por hora. Quiero que noten entonces que esta unidad de medida, por ejemplo, si hablamos de velocidad, podría ser kilómetros por hora. Y la rapidez, pues también sería kilómetros por hora. De tal manera que entonces esta cantidad, aparte de ser un vector unitario, es decir, que mide 1, tiene la característica de que es adimensional desde el punto de vista en física. No tenemos unidades para representarlo. De tal manera entonces que si yo quiero encontrar un vector, simplemente despejo, ¿ven? Pasó esto al otro lado a multiplicar. Y me quedaría que el vector A quedaría definido por la magnitud de ese vector multiplicado por el vector unitario. ¿Estamos? Para crear un vector, entonces yo simplemente necesito saber la magnitud de ese vector y tener un vector unitario en esa dirección. Y esto es extremadamente útil. ¿Por qué?
Porque supónganse que yo quiero calcular un vector fuerza. Si quiero calcular un vector fuerza, lo único que necesito saber es cuánto es la fuerza y aproximadamente en qué dirección va. Y con eso yo puedo calcular el vector fuerza, que por supuesto involucraría a las componentes de ese vector. Por lo tanto, en elementos tridimensionales, para poder calcular las componentes, es inevitable que necesite utilizar vectores unitarios. ¿Estamos? Pues solo aquí, perdonen, puse otra vez A, pero tendría que ser la equivalencia, ¿no? Que sería el vector fuerza. Necesitamos la magnitud del vector fuerza. Les voy a mostrar un ejemplo para que pues, nos familiaricemos a qué me estoy refiriendo con esto. Imagínense entonces, y aquí tengo preparado mi ejemplo número 1, que tenemos este problema que dice: el alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. Examinemos la figura. Tenemos aquí el anclaje. Está anclado en A por medio de un perno. Aquí tenemos un perno que sujeta ese cable. A su vez, este cable pues, sujeta a la antena. La tensión en el alambre es de 2500 newtons. Alguien me podrá decir, pero ¿cómo vamos a saber cuál es la tensión? Pues existen unos elementos que se conocen como tensores y que estos tensores pues, permiten medir fuerzas. Entonces nosotros sabemos que esta tensión es de 2500 newtons. Ese tensor es más o menos como una especie de resorte, ¿no? Se tensa y entonces dependiendo de la deformación que tiene, pues me va dando una lectura de cuál es la fuerza que soporta. Determine, me dice, las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúan sobre el perno y los ángulos θx, θy, θz que definen esta fuerza. Esto lo vamos a ignorar, esto no nos sirve de momento. Entonces vamos a quitarlo y vamos a echar el corrector. Simplemente me voy a enfocar en el inciso A, en la que queremos calcular las componentes. Recuérdense que cuando estábamos en física básica o en algún curso de física que ya hemos llevado, para calcular las componentes de una fuerza, pues simplemente sacamos cuál es el ángulo, sacamos el coseno del ángulo, que el seno del ángulo, y se saca la componente en X y la componente en Y. Sin embargo, ahora no tenemos dos componentes, sino tenemos tres componentes. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para saber entonces? Vamos a crear entonces un vector fuerza en la que vamos a tener inevitablemente ahí las componentes. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a examinar este problema. Vean que el cable, este de aquí, lo que hace es sujetar a la antena. Imagínense que esta antena pues quiera caerse, ¿no? Entonces el cable lo que tiene que hacer es jalarlo. Por lo tanto, el vector fuerza tiene que estar dirigido a lo largo del cable, ¿verdad? Jalando para que este no se mueva. Este va a ser el vector fuerza, ¿ven? Ese es el vector fuerza. Por lo tanto, yo sé que ese vector fuerza apunta en la dirección del punto B hacia el punto A. Entonces, yo no conozco cuál es ese vector fuerza. Por lo tanto, me voy a auxiliar de la ecuación que tenemos aquí arriba. Un vector fuerza se determina únicamente al tener la magnitud de la fuerza, que este caso la magnitud sí la tenemos, 2500 newtons, y multiplicarlo por el vector unitario que apunte en la misma dirección de la fuerza. Pero tengo un problema, yo no tengo ese vector unitario. Pero calcular un vector unitario no es difícil. Incluso podemos calcular el vector unitario que une los puntos B a A, de tal manera de que ese vector unitario pues apunta exactamente en la misma dirección de la fuerza y cumplimos las condiciones. Calculemos entonces un vector unitario que apunte en la dirección de B hacia A. Ya sabemos cómo calcular un vector definido entre puntos. Eso lo aprendimos en la clase pasada. Vamos primeramente a identificar las coordenadas de los puntos. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Pues vean que no tenemos ejes coordenados. Entonces insertemos nosotros nuestros ejes coordenados. Voy a llamar a este el eje X, voy a llamar a este el eje Y y voy a llamar a este el eje Z. Entonces puedo calcular ya las coordenadas aproximadamente del punto A. Vean que el punto A está en el suelo, por así decirlo, ¿verdad? Por lo tanto, no va a tener coordenada en el punto Z. De momento, entonces, yo ya sé que este punto va a tener coordenada en Z, 0. Determinemos las coordenadas en X. Vean que si este es el eje X positivo, entonces hacia atrás nos hemos movido 30 metros. Entonces la coordenada en X es menos 30.
Determinemos la coordenada en Y. La coordenada en Y sería la distancia que hay acá, que efectivamente el problema me lo da, 40. Y allí tenemos la coordenada del punto A. Observemos. Recuérdense que para ubicar un punto partimos del origen y nos movemos en el eje X. Vean, como no me puedo mover en el eje X positivo, tiene que ser en el eje X negativo. Luego me muevo en el eje Y positivo y ya tengo el punto. ¿Cuánto me moví en el eje X? Pues me moví 30 unidades, 30 metros. ¿Y cuánto me moví en el eje Y? Pues me moví 40 unidades. ¿Y cuánto me moví hacia arriba o hacia abajo? Nada. Por eso estoy en cero. Calculemos el valor, las coordenadas, perdón, del punto B. Pues el punto B se encuentra exactamente sobre el eje Z. Por lo tanto, a partir del origen no me muevo nada en X, no me muevo nada en Y, y me muevo toda la distancia en el eje Z, que son 80 metros. Entonces aquí tenemos la coordenada 0, 0 y 80. Y allí tenemos entonces los puntos A y B. Nosotros sabemos que la tensión va del punto B hacia el punto A, porque jala, ¿no?, llevando a la torre del punto B hacia el punto A, imaginemos eso. Por lo tanto, voy a construir un vector que se va a llamar el vector BA. ¿Cómo sé que es BA y no AB? Porque recordemos que definimos que los vectores tienen la característica de que este es el punto final y este es el punto inicial. En este caso, entonces, ese vector BA, recordemos que también hicimos una pregunta, cómo determinar cuál es final y cuál es inicial, y qué hacemos para la resta. En este caso voy a restar las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto B. Entonces, menos 30 menos 0 son menos 30. 40 menos 0, 40. 0 menos 80, menos 80. Y aquí tenemos las coordenadas. Recuérdense que un vector me dice cuánto me muevo en X, cuánto me muevo en Y, cuánto me muevo en Z a partir de un punto. En este caso, como estamos hablando del vector BA, nuestro punto de partida es el punto B y nuestro punto de llegada es el punto A. Por lo tanto, para llegar del punto B al punto A, lo que me están diciendo esos valores es que me tengo que mover 30 unidades en el eje X negativos. O sea, me muevo 30 unidades en el eje X negativo, 40 unidades en el eje Y positivo, y tengo que bajar 80 unidades. Y así llego al punto. ¿Vean? 30 unidades a la izquierda, 40 unidades hacia adelante y 80 unidades hacia abajo. Sí, por eso sale menos 80, porque para llegar del punto B al punto A tengo que bajar 80 unidades. Ahí está el vector BA. Ahora obtengamos un vector unitario que apunte en la dirección del vector BA. Para eso, pues lo único que hago es tomar el vector BA y dividirlo entre la magnitud del vector BA. ¿Cómo calculamos la magnitud del vector BA? Pues recordemos que la magnitud de un vector simplemente se calcula con el teorema de Pitágoras ampliado, por así decirlo. Entonces aquí me quedaría menos 30 al cuadrado más 40 al cuadrado más menos 80 al cuadrado. Así voy a calcular entonces la magnitud del vector BA. Veamos cuánto es. Me va a quedar aquí entonces la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado más 80 al cuadrado. Lo que me da el resultado de 30 cuadrado, 40 cuadrado, 94.34. Veamos si podemos ponerlo aquí. Bueno, pongámoslo así. 10 raíz de 89. Entonces, el vector unitario que apunta en la dirección del vector BA va a ser el vector BA, que sería menos 30, 40, menos 80, dividido entre la magnitud, que es 10 raíz de 89. Si simplificamos entonces este vector unitario, el vector unitario que apunta en la dirección del vector BA va a ser el vector menos 30 dividido 10 sobre 89, raíz de 89, perdón, que sería menos 3 dividido raíz de 89. Coma, el siguiente sería 40 dividido 10 raíz de 89, que sería 4 dividido raíz de 89. Y el siguiente que sería menos 80 dividido 10, menos 8 dividido raíz de 89. Y aquí tenemos el vector unitario. Comprobemos que sea unitario, pues saquémosle la magnitud a este. Sería raíz de 3 sobre raíz de 89. Ven que le quito el signo porque al cuadrado pues es positivo, ¿no? Más 4 sobre raíz de 89. Todo eso al cuadrado. Más 8 sobre raíz de 89. Uy.
todo esto al cuadrado. Y me da 1. Efectivamente ya es un vector unitario. Entonces, como es un vector unitario que une los puntos B, A, que es exactamente la misma dirección en la que se aplica la fuerza, pues entonces ya estoy en posibilidades de calcular el vector fuerza. Porque dijimos que el vector fuerza sería simplemente la magnitud del vector fuerza, que ese lo tengo, que son 2500 newtons, por el vector unitario, que en este caso es el vector unitario que va del punto B hacia el punto A. Por lo tanto, el vector fuerza sería la magnitud de la fuerza, que son 2500 newtons, multiplicado por este vector unitario, que sabemos que no tiene unidad de medida. Entonces me quedaría menos 3 sobre raíz de 89, coma, 4 dividido raíz de 89, coma, menos 8 dividido raíz de 89. Uy. Y así, ya con esto puedo calcular el vector fuerza y por supuesto sus componentes. 2500 multiplicado por menos 3 dividido raíz de 89. Esto me da un valor de, aproximemos, menos 795 aproximadamente, ¿no? Coma. El otro valor es 4, positivo, que me da 1059, 1060 aproximadamente, 1060, ¿sí? Coma. Y el siguiente que es menos 8, uy, partido 4, no, ahí está. Y me da 2119, pues aproximadamente menos 2120. Y por lo tanto, las componentes de la fuerza en X sería menos 795 newtons, la fuerza en Y sería de 1060 newtons y la fuerza en Z sería de menos 2120 newtons. Entonces, los vectores tridimensionales con auxilio del vector unitario tienen la característica de que me permiten calcular las componentes de una fuerza siempre que yo conozca su magnitud, o por ejemplo puedo desconocer la magnitud y dejar aquí simplemente esto como fuerza, por ejemplo, tensión 1, por ejemplo, ¿no? Para hacer, por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre y aplicar y resolver las ecuaciones tal como lo hacíamos cuando resolvíamos problemas de equilibrio en física básica. Así terminamos entonces pues en nuestro ejemplo número 1. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Y este problema dice así. Se usan 3 cables para amarrar el globo que se muestra en la figura. Aquí tenemos un globo de esos globos aerostáticos, ¿no? Si se sabe que el globo ejerce una fuerza vertical de 800 newtons en A, esto se puede saber porque tenemos que tener una cierta cantidad de fuerza para poder elevar el globo. Vean, en este punto se están ejerciendo, veámoslo, en este punto se están ejerciendo 800 newtons hacia arriba. Determine la tensión en cada cable. Vean qué intenso. Me piden que yo determine la tensión en cada cable. ¿Por qué me dicen, ¿y por qué no ponemos tensores y ya? Pues no todas las personas tienen posibilidades de comprar un tensor, pero sí pueden tener la posibilidad de tener cuerdas que sujeten, ¿no? Y si, por ejemplo, el fabricante de una cuerda me dice, mire, no le coloque a esa cuerda pues fuerzas mayores de, por ejemplo, 1500 newtons. Entonces, pues yo necesito hacer ese análisis y estar seguro de que pues la tensión de las cuerdas no va a sobrepasar los 1500, porque si no, entonces tengo que comprar un cable, por ejemplo, más fuerte, una soga más fuerte. Algo por el estilo sería. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a intentar construir aquí una especie de diagrama de cuerpo libre. Vean, pues tenemos hacia arriba los 800 newtons, ¿verdad? Tenemos que el cable AB va a soportar una tensión y esa tensión la vamos a llamar la tensión AD. ¿Por qué la pongo en esta dirección? Porque lo que tiene que hacer la tensión es evitar que el globo se vaya para arriba. Entonces, ¿cómo lo hace? Jalando, ¿no? Vamos a colocar aquí, a lo largo de esta otra cuerda, una tensión que va a ser la tensión que va de A hacia C. Entonces vamos a llamarla tensión AC. Y voy a tener otra tensión por acá, que es la tensión que va
del punto A hacia el punto D. Entonces, perdón, entonces aquí me equivoqué, puse AD y era AB, perdón. AB, ahí está. Y entonces esta sería la tensión AD. Y pues de la segunda ley de Newton, nosotros nos tenemos que acordar que cuando un objeto está en equilibrio, no se mueve, la suma de todas sus fuerzas tiene que ser cero. Y cuando tenemos fuerzas a lo largo de diferentes ejes, pues lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser cero, una sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser cero, y en este caso una sumatoria de fuerzas en Z, que es igual a cero. Por lo tanto, yo necesito calcular las componentes de cada una de las tensiones. ¿Y cómo calculo las componentes de las tensiones? Pues efectivamente fue lo que hicimos en nuestro ejemplo anterior. En este caso conocíamos la magnitud, pero en este caso no vamos a conocer la magnitud y eso va a ser nuestra incógnita. Entonces vamos a decir que ese es el vector tensión AB, el vector tensión AD y el vector tensión AD. Y aquí el vector, pues vamos, llamémoslo fuerza, ¿no? Que tiene una magnitud de 800 newtons. Calculemos entonces la magnitud de cada uno de las, perdón, el vector que representa cada una de esas tensiones. Y empecemos, a ver. Primero lo que vamos a hacer es coordinar cada uno de los puntos que tenemos A, B, C y D. Para eso, pues voy a volver a copiar la figura para no confundirnos. Y la vamos a pegar por acá. A ver, pues. Vamos a sacar las coordenadas del punto A. Y veamos, las coordenadas del punto A me dan, vean que ahora sí el problema me da ejes. Me dice que este es el eje Z, que este es el eje X y que este es el eje Y. Vean, nos los cambiaron. ¿Se vale? Sí, sí, se vale, no hay ningún problema. Y vamos a coordinar los puntos, vamos a sacar las coordenadas en base a cada uno, en base a estos ejes que el problema me proporciona. Veamos entonces, vamos a sacar las coordenadas del punto A. Partiendo del origen, para llegar al punto A, no me muevo nada en el eje X, no. Me muevo totalmente en el eje Y y no me muevo nada en el eje Z. ¿Cuánto me moví en el eje Y? Pues me moví 5.60 metros. Entonces las coordenadas del punto A son 0 en X, 5.60 en el eje Y 0 en Z. Uy, y me va a decir alguien, pero no serían 5.60 en Z. No, porque ahora el eje Z se llama este. Este es el eje Y, por eso es que he ubicado en Y esa distancia. Calculemos, obtengamos, mejor dicho, las coordenadas del punto B. En este caso, el punto B, veamos, está sobre el eje X, exactamente, ¿verdad? Y recuérdense de lo que aprendimos en una de las clases. Cuando un punto se encuentra sobre uno de los ejes coordenados, ¿verdad? Cuando está sobre uno de los ejes coordenados, nosotros sabemos que dos de sus coordenadas tienen que ser cero, ¿ven? Cuando un punto está sobre el eje X, pues es el valor del eje X y las otras dos coordenadas son cero. Recuérdense de esos elementos importantes. Entonces, para este problema que estamos resolviendo, yo sé que este punto P se ha movido del origen 4.20 metros. Entonces, las coordenadas serían 4.20 metros, 0 en Y y 0 en Z. Y esto es porque a partir del origen me muevo 4.20, pero de manera negativa, ¿no? Porque me estoy moviendo en la dirección negativa del eje X. No me muevo nada en Y y no me muevo nada en Z para llegar al punto B. Calculemos las coordenadas del punto C. Las coordenadas del punto C, vamos a ver, del punto C serían estas de por aquí. Vean que estas coordenadas se encuentran sobre el plano ZX. Recuérdense que sobre el plano ZX Y vale 0. Tomen en cuenta eso y si quieren revisen sus notitas allí. Entonces vean, para llegar aquí me tengo que mover, ¿cuánto en el eje X? Pues me tengo que mover 2.40 en el eje X, ¿vean? Por lo tanto, el punto tiene coordenadas 2.40 en X. ¿Sí ven? Del origen me muevo 2.40. ¿Cómo sé? ¿Por qué no es 4.20? No, porque me estoy moviendo en esta distancia, ¿no? Que equivaldría a esta. ¿Cuánto me muevo en el eje Z? Me muevo 4.20 metros, ¿verdad? En el eje Z. ¿Sí? Que es la distancia de aquí, que es esta distancia a lo largo de este eje. ¿Y cuánto me muevo en Y? Nada, porque estoy sobre el plano XZ. Entonces sería 0 en Y y 4.20 en Z. Calculemos las coordenadas del punto D. El punto D se encuentra exactamente sobre el eje Z. Entonces, como recordamos, entonces estoy seguro que la coordenada en el eje X es 0, que la coordenada en el eje Y es 0 y que la coordenada en el eje Z, por estar en su distancia,
eje negativo, sería de menos 3.30 metros. Entonces, menos 3.30 metros. Pero sin unidad de medida. Ahí tenemos entonces las coordenadas de los 4 puntos de interés, A, B, C y D. Ahora voy a construir vectores. Voy a construir los vectores AB, AC y AD. Construyamos entonces esos vectores. Voy a construir el vector primero AB. ¿Por qué no es BA? ¿Por qué tiene que ser AB? Porque la tensión va jalando del punto A hacia el punto B. Jala, ¿no? Si ustedes estuvieran aquí, ustedes están jalando y tiran hacia abajo. Entonces, tiramos hacia abajo a lo largo de la cuerda. Entonces, AB, AC y AD. Calculemos entonces AB. Si es AB, significa, o recuerden que este es el punto final y este es el punto inicial. Y nosotros hacemos punto final menos punto inicial. Entonces, 4.20 menos 0 me da menos 4.20. Menos 4.20. 0 menos 5.60 me da menos 5.60. Menos 5.60. Y 0 menos 0 pues me da 0. Calculemos el vector AC. Como antes, el punto final es C, entonces sería 2.40 menos 0 sería 2.40. 0 menos 5.60 es menos 5.60. Y 4.20 menos 0 es 4.20. ¿Sí? Vean que del punto A para llegar al punto C dice que tengo que moverme 2.40 en el eje X, entonces me muevo 2.40 en el eje X. Tengo que bajar 5.60 en el eje Y y moverme 4.20 en el eje Z. ¿Vean? 2.40 menos 5.60 y 4.20 para llegar al punto C. Y por último, el vector AD. Este vector sería 0 menos 0, pues es 0. 0 menos 560, pues es menos 560. Y menos 330 menos 0 sería menos 330. Y ahí tenemos los vectores AB, AC y AD. ¿Qué más necesito para poder calcular las fuerzas o las tensiones AB, tensión AC y tensión AD? Según lo que aprendimos acá atrás, pues ya tengo el vector. Necesito la magnitud de esos vectores para calcular un vector unitario. Calculemos entonces por acá a la par la magnitud de esos vectores. Vamos a calcularlo con color azul. No, mejor no, porque quiero mostrarles cómo se calcula, ¿no? Para que no nos confundamos. Entonces voy a copiar estos vectores, que ya los calculamos, y los vamos a pegar por acá. Calculemos entonces la magnitud. La magnitud del vector AB sería la raíz cuadrada de menos 4.20 al cuadrado más menos 5.60 al cuadrado más 0 al cuadrado. Uy. Ahí estamos. Con esto puedo también calcular la magnitud del vector AC, que sería la misma idea, y la magnitud del vector AD, que también sería la misma idea. La suma del cuadrado de sus componentes, todo en raíz cuadrada. Entonces veamos aquí, me quedaría raíz cuadrada, no es una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4.20 al cuadrado, le quito el negativo porque un negativo al cuadrado siempre da positivo. 5.60 al cuadrado y 0 al cuadrado. Lo vamos a poner solo para que estemos seguros de que sí sale. Y esta magnitud, vean, me da un valor entero 7. Calculemos la siguiente. La siguiente magnitud sería entonces 2.40 al cuadrado más 5.60 al cuadrado más 4.20 al cuadrado. Lo que me da 7.4. Vamos a ver, 2.4, 5.6, 4.2, sí. Y calculemos la siguiente, que es raíz de 0 al cuadrado más 5.60 al cuadrado más 3.30 al cuadrado. Lo que me da un valor de 6.5. Y ahí tenemos entonces las magnitudes. Con esto calculemos ahora los vectores unitarios. Calculemos el vector unitario que apunta en la dirección AB. ¿Cómo se calcula un vector unitario? Dijimos que es el vector dividido a la magnitud de este vector, en este caso los 7. Entonces aquí vamos a poner, ¿qué me quedaría? Vamos a ver, menos 4.20 dividido 7, que me da menos 0.6. Menos 0.6, pongámoslo en fracción, tal vez más bonito.
menos 3 quintos, coma, menos 5.60 dividido 7, que es la magnitud, me da menos 4 quintos. Y 0 dividido 7, pues es 0. ¿Qué fue lo que hice para calcular el vector unitario? Simplemente dividí cada una de las coordenadas, las componentes del vector entre la magnitud. Para calcular el vector unitario en la dirección de AC, voy a hacer lo mismo. El vector unitario en la dirección de AC va a ser cada una de las componentes del vector dividido entre la magnitud de ese vector. Entonces 2.4 dividido 7.4, lo que me da 12/37. Entonces aquí me da 12 sobre 37, menos 5.6 dividido 7.4, lo que me da menos 28 sobre 37. Y el último, que es 4.20 dividido 7.4, lo que me da un valor de 21 sobre 37. Pueden comprobar ustedes allí donde se encuentran que efectivamente es un vector unitario. Y por último, el vector unitario en la dirección de AD, que sería lo mismo de antes, 0 dividido 6.5, 0. Menos 5.6 dividido 6.5 me da un valor de menos 56,65. Y el último, que es menos 3.30 dividido 6.5, me da un valor de menos 33 sobre 65. Y allí tenemos entonces nuestros vectores unitarios. ¿Y qué hago con esos vectores unitarios? Pues con esos vectores unitarios vamos a construir las tensiones, los vectores tensión. Entonces, pues vamos por acá. Voy a llegar a otra hoja. Y ahora vamos a calcular los vectores tensión. Entonces voy a calcular el vector tensión AB, el vector tensión AC y el vector tensión AD. ¿Cómo se calcula cada uno de estos? Pues fácil, que sería la magnitud de la tensión AB multiplicado por un vector unitario en la dirección de AB. ¿Esto de dónde lo saqué? Esto lo saqué del primer ejemplo que hicimos, ¿no? De esto. Para calcular un vector fuerza simplemente es la magnitud de la fuerza por un vector unitario en la dirección de la fuerza. Y como las fuerzas viajan a lo largo de las cuerdas, entonces el vector que une las cuerdas va a ser el vector unitario en la dirección de la fuerza. El vector tensión AC sería la magnitud de la tensión AC multiplicado por el vector unitario en la dirección de AC. Y la tensión AD sería la magnitud de la tensión AD por el vector unitario de la tensión AD, en la dirección de AD. Y ojo, porque quiero que noten que no conocemos las tensiones. Eso es lo que el problema quiere, que calculemos la magnitud de la fuerza en cada una de las cuerdas. Entonces, yo tengo la seguridad aquí que la tensión AB sería la magnitud de la tensión AB multiplicado por el vector unitario AB, que me quedó menos 3 quintos, menos 4 quintos y 0. Menos 3 quintos, menos 4 quintos y 0. Entonces aquí sería menos 3 quintos, menos 4 quintos y 0. Calculemos la tensión AC, que sería la tensión AC, que es en magnitud, ¿no? No me interesa en qué dirección, por el vector unitario, que lo que voy a hacer es copiarlos. Literal, copiarlos. Pero así no. Y lo pegamos por acá. Ahí está. Y aquí tendríamos entonces la tensión AD, que sería la tensión AD por ese vector. Ya tenemos entonces pues los tres vectores tensión. Vamos a reescribirlos un poquito. Esto sería igual, igual, igual. A ver. El vector tensión AB sería menos 3 quintos de la tensión AB. Coma. Menos 4 quintos de la tensión AB. ¿Cómo estoy haciendo esto? Pues simplemente multiplicando la magnitud por el vector. O sea, esto es un escalar porque es una magnitud. Cuando multiplicamos un escalar por un vector, simplemente multiplicamos por cada una de los componentes, ¿verdad? El siguiente sería 12/37, 12 dividido 37 de la tensión AC.
menos 28,37. Vamos a corregir esto porque si no pues puedo dejar perdido el signo. De la tensión AC. Y 21 sobre 37 de la tensión AC. Y el último, que sería 0, menos 56 sobre 65 de la tensión AD. Y menos 33 sobre 65 de la tensión AD. Y ahora sí tenemos los vectores tensiones. Me hace falta un vector. Me hace falta un vector que represente la fuerza que está ejerciendo el globo. Pero eso es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque podemos hacer cumplir la misma idea de esto. Para calcular la fuerza simplemente multiplicamos la magnitud de la fuerza por un vector unitario en la dirección de la fuerza. A ver, ayúdenme ustedes un poquito, por favor. Pueden responderme allí en los comentarios. La fuerza está dirigida hacia arriba. Y hacia arriba es el eje Y. ¿Me podrían decir cuál es un vector unitario que apunte en la dirección de Y? Piénselo por 5 minutos. ¿Cómo sería ese vector? Pues resulta que ese vector ya lo conocemos. En nuestra última sesión aprendimos que hay vectores unitarios específicos que apuntan en direcciones específicas. Un vector que apunte en la dirección de Y se llama el vector J. Porque el vector J es aquel vector unitario que tiene coordenadas o componentes, 0,1,0. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza o el vector fuerza que el globo ejerce, el vector fuerza sería la magnitud de la fuerza, ven que no le pongo la línea encima para hacer la diferencia, multiplicado por ese vector J, que sería el vector 0,1,0, porque apunta en la dirección del eje Z hacia arriba. Y por lo tanto, bueno, no, solo que aquí vean, yo sí conozco la magnitud de la fuerza, ¿no? Que son los 800 newtons. Entonces aquí me quedaría 800. Por lo tanto, me queda el vector aquí 0,800,0. Y ahí tenemos entonces pues ya nuestros 4 vectores. Ahora sí, hacemos cumplir la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y para este caso, pues voy a hacer que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a 0, que la sumatoria de las fuerzas en Y sea igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Z sea igual a 0. Sumemos entonces todas las fuerzas en X. Las fuerzas en X resultan ser estas de aquí, miren. Y por lo tanto me quedaría menos 3/5 de la tensión AB, que corresponde a esta, más esta de por aquí, más 12,37 de la tensión AC, más 0 igual a 0. Y ya, ¿verdad? Miremos ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Para hacer la sumatoria de fuerzas en Y, pues tengo esto, ¿no? Que serían menos 4/5 de la tensión AB, menos 28 sobre 37 de la tensión AC, menos 56 sobre 65 de la tensión AD, más 800 igual a 0. Pero mejor pongamos igual a menos 800 de una vez. Pasándolo al otro lado, ¿no? Y que aquí no le puse igual a 0. Okay, vamos a ponerle aquí más 0. Más 0 igual a 0. Vamos con el siguiente, que sería la sumatoria de fuerzas en Z, que serían estos de por aquí. Vean que el primer vector no tiene fuerza en Z, pues entonces es 0. Luego sigue más 21 sobre 37 de la tensión AC, menos 33 sobre 65 de la tensión AD, y eso es igual a 0. Y noten que aquí nos ha quedado un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que podemos resolver mediante cualquiera de las estrategias que aprendimos mediante matrices o mediante alguna estrategia algebraica, o en este caso pues vamos a utilizar una calculadora para facilitarnos los procedimientos para llegar más rápido a nuestra respuesta. En este caso pues voy a utilizar aquí la calculadora. Voy a ver si puedo meter aquí la calculadora
Me voy a modo de sistemas de ecuaciones, que voy a resolver un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Me quedaría, la calculadora simplemente me pide los coeficientes, entonces me queda menos 3 quintos, 12 sobre 37, el siguiente es 0 y está igualado a 0. El siguiente es menos 4 quintos, menos 4 quintos. El siguiente es menos 28 sobre 37. ¿Sí era 28? Sí, sí era 28. Y el siguiente es menos 56 sobre 65. Y está igualado a menos 800. Menos 800 entonces. La siguiente es 0. La siguiente es 21 sobre 37. La siguiente es menos 33 sobre 65. Y está igualada a 0. Y al resolverlo, pues me quedan aquí los valores. Vean que por eso quedé aquí tensión AB, aquí quedaron todas las tensiones AC para poder armar bien el sistema de ecuaciones. Entonces la tensión AB, según la magnitud de la tensión AB según la calculadora, es de 200.91 newtons. La tensión AC en magnitud es de 371.69 newtons. Y la tensión AD, veamos, es de 415.52 newtons. Y así, pues hemos obtenido los valores de las 3 fuerzas que soportan las cuerdas, que era lo que el problema me pedía. Si se sabe que el globo ejerce una fuerza de 800 newtons en A, determine la tensión en cada cable. Con eso hemos calculado entonces la tensión en cada cable. Vean que los cables, uno soporta 200, otro soporta 371 y otro soporta 415.52. En el ejemplo ficticio en el que les decía, supónganse que el fabricante del cable me dice, mire, los cables o las sogas o las cuerdas que estamos utilizando pues simplemente soportan 1200 newtons. Entonces yo me aseguro, pues verifico que las cuerdas, cuál es la fuerza que soporta cada cuerda y me doy cuenta que la máxima es 415. Por lo tanto, pues estoy completamente seguro que las cuerdas que soportan 1200 newtons pues satisfacen las condiciones. Ojo que también no estoy tomando en cuenta aquí algunos otros efectos como las fuerzas que el viento puede ejercer sobre el globo. Fuerzas que podrían ser, imagínense, algún viento por acá soplando o incluso pues un viento que pueda hacer que esto aumente en fuerza de 800 newtons a más, ¿verdad? Entonces hay que tomar otros efectos, pero pues para el ejemplo práctico que yo les estaba mostrando, pues creo que es bastante funcional la idea. Así terminamos entonces nuestro ejemplo número 2 del día de hoy. Con eso terminamos entonces pues la primera parte de nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir resolviendo en la siguiente parte pues otro par de ejemplos para que nos familiaricemos bien con esto y este tema pues quede nítido. Entonces pues continuamos con la siguiente parte de nuestra sesión. Audio Jungle.